¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Ese es el tema que vamos a tocar junto al pastor Alirio Valle. Pastor, qué bueno que nos puede acompañar. Bienvenido. Un placer. Hola a todos. Para mí es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes este tema tan interesante. Es súper interesante porque yo digo que este es uno de los temas bien controversiales, porque como decía usted, hay muchos que quieren defender su postura de si existe o no existe vida después de la muerte. Hay diferentes enfoques. Yo decía que está el enfoque científico, está el enfoque cristiano y que creo que desde este enfoque nos vamos a ir, ¿verdad? Hablemos un poquito y le voy a devolver la pregunta. ¿Hay vida? ¿Hay vida después de la muerte? Sí, de hecho, algo maravilloso de la fe cristiana es que nosotros creemos que sí hay vida después de la muerte. Entonces, esta es la respuesta del Evangelio a la muerte, porque aunque muchos celebran la muerte, como el 1 y el 2 de noviembre, siempre es como se llama una celebración a los santos difuntos, ¿no? Sí. Y algunos esto se vuelve una fiesta en algunos lugares y para otros una memoria triste, ¿no? Melancólica. Sí. Sin embargo, siempre la muerte nos va a traer desesperanza, nos va a traer tristeza, melancolía, pero a respuesta de esta situación surge el Evangelio. Y el Evangelio viene para darnos una respuesta a través de una esperanza. Entonces, cuando hablamos de la muerte, pareciese ser que con la muerte se acaba todo. Sí. Y algunas personas, por eso es que su vida deciden finalizar con ella muy rápido porque pierden eso tan valioso, tan hermoso que el Evangelio nos da, que es la esperanza. Pastor, es que muchos de nosotros tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a morir. Claro. Tenemos ese sentimiento de que ahora que yo soy mamá, yo tengo miedo de irme antes, o sea, de no ver a mi hija crecer, de perderme un montón de momentos. Antes yo le hubiera podido dicho, no sea, ni modo, pero hoy me da un poquito más de miedo, pero eso no significa de que no voy a celebrar el hecho de que algo llegue a pasar, porque yo sé que si sucede algo con mi familia, ellos van a estar con Dios. Claro. Entonces eso también me da un poquito de esperanza de que ya no van a estar en este mundo que es tan cruel, muchos utilizamos esa palabra, sino que ellos van a estar en paz, en tranquilidad con Él. Sí, mira, quiero comentarte algo. Hay una cosa que yo puedo garantizarte. No puedo garantizarte hasta qué punto vas a llegar a vivir, pero sí te puedo garantizar algo. Te vas a morir. Y todos vamos a pasar por ese proceso. Y entonces cuando somos conscientes de que en ocasiones la muerte está más cercana, porque en este momento estamos platicando, ¿no? Y nosotros no estamos pensando en la muerte. No. Pero aquel que ya recibió una respuesta, que tiene cáncer, un tumor terminal, entonces, o que está siendo amenazado de muerte, entonces esta persona ya al tener una sentencia, ya sí siente que está a la vuelta de la esquina de enfrentarse a esa realidad. Y ante esa realidad, el hombre no haya qué hacer. Y entonces viene esa desesperanza para aquellos que no saben qué hacer. Entonces viene el Evangelio y la Biblia dice en Corintios que Cristo es las primicias de la resurrección. ¿En respuesta a qué? A lo que vence al hombre, que es la muerte. Te está diciendo que si tú crees en el Señor, porque cuando dice que Él es la primicia, ese es el ejemplo, ¿no?, de la esperanza. Entonces, luego promete que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo serán resucitados también. ¿Qué significa esto? De que aquella esperanza, el Señor no se queda solamente con esa esperanza, sino que se la devuelve a la humanidad. Para ilustrarte esto de una manera mejor, quiero ilustrarte la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La noche que fue entregado, si tú te das cuenta, todos los 12 apóstoles, los discípulos, tenían una esperanza de un libertador, un hombre que habían visto a un hombre que había sanado. ¿Había sanado a quién? Aquella mujer que hacía 38 años había perdido toda su esperanza. Dice que había invertido en médicos y el flujo de sangre no paraba. Y dice que el Señor le sanó. Entonces vieron aquellos discípulos cómo el Señor devolvió esperanza a aquel que no tenía ninguna. Entonces, pero un día se enfrentaron a una realidad. Jesús les empieza a hablar acerca de que Él iba a morir y dice que todos entristecieron. Entonces, y este es humano, aún Jesús, en el capítulo 11, versículo 35, dice que cuando vio a su mejor amigo, hablando de Lázaro, que había muerto, dice que Jesús lloró. Es el versículo más corto del Nuevo Testamento. Y Jesús lloró. ¿Qué nos dice esto?
que la muerte trae tristeza. Pero cuando los discípulos se ven enfrentados a esta realidad que Jesús dice que el templo que hoy veis, ya no lo veréis, pero en 3 días lo edificaré, está hablando acerca de su resurrección, está hablando de su muerte. Y todos los discípulos se entristecían, pero el día, la noche que se enfrentaron al Getsemaní, que uno de sus discípulos, al cual le rodeaba, lo entrega por plata, entonces, y verse amenazado, viene Pedro, incluso defiende su esperanza, porque Jesús es esperanza. Viene Pedro, defiende su esperanza, saca su espada y corta la oreja de aquel hombre, y el Señor viene y en respuesta a la violencia de su discípulo, sana a este hombre, y Pedro se queda sorprendido, porque dice, ok, yo estoy defendiendo mi fe, yo no quiero que maten mi esperanza, pero la esperanza viene y sana a este hombre, no entiende este evangelio. Entonces aquellos hombres tuvieron que huir por temor a la muerte y solo se queda Cristo. Luego más tarde está enfrentando la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario dice Marcos que todos estaban, ninguno de sus discípulos estaba cerca, todos estaban de lejos, es decir, nadie estaba ahí. Por eso Jesús en ese momento dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y entonces el momento del abandono es el momento de la desesperanza. Y dice que desciende un ángel para consolarle. Incluso en el Getsemaní dice que lo hace porque nosotros necesitamos, en el momento de la tristeza, ante una realidad que es la muerte, necesitamos una esperanza. Pero el Señor, ok, ¿por qué teniendo el poder de defenderse ante las autoridades romanas no lo hizo, sino que enfrentó la muerte? Porque Él tenía que vencer el miedo de la muerte. Y entonces, ¿por qué? Porque el Señor lo que va a transmitirle a la comunidad cristiana, a la comunidad de fe, hablando de sus discípulos como los primeros cristianos, era demostrarles que Él iba a vencer la muerte. Entonces, estando en la cruz, Cristo pasa por esa escena de la muerte, todos lo observan, pero quiero que medites un momento en esto y lo que me están viendo. Inmediatamente a los 2 días, los hombres se volvieron a sus tareas y volvieron a su lugar de trabajo. Pedro volvió a pescar. Él llegó el primer día de la semana, ninguno de los discípulos reacciona y dice, hoy resucita el maestro. No, fue una mujer. Las mujeres son impresionantes. Las mujeres tienen un corazón hermoso. Yo creo que son valiosas las mujeres en el camino de la fe. Aquella mujer llega al sepulcro y se da cuenta que el sepulcro está vacío. Y lleva esta buena nueva. ¿Qué lleva? La esperanza que habían perdido. Sí. Y se la lleva y se la transmite a los discípulos. Dice, el maestro no está ahí. Y se acuerdan de las palabras. Tomás, te doy un ejemplo. Siempre los pastores o cualquiera aquel que hable de fe dice, Tomás no creía y no seamos como Tomás. Sí, pero pensemos en el contexto. Tomás era un hombre que había perdido la esperanza. ¿Por qué la había perdido? Por la muerte. ¿De qué? De su esperanza, hablando de Jesús. Y entonces el líder había muerto y dice, Señor, dice, un día estaban ahí reunidos y se aparece el Señor y dijo, wow, este es un fantasma. Y le dice al Señor, yo no soy un fantasma. Muéstrame tu mano y yo voy a creer. Entonces, el Señor, cuando el ser humano pierde su esperanza, pierde su fe, el Señor le da su mano y le dice, tócame. Y cuando lo toca, el hombre vuelve a creer. Y entonces, ¿por qué cree? ¿Por qué su esperanza vuelve a ser viva? Porque Jesús resucita y le demuestra que Él es capaz de vencer la muerte. Entonces, la resurrección es la respuesta hacia la muerte, porque esto genera esperanza. Y toda aquella persona que me escucha, que en este momento no tiene esperanza, es por la sencilla razón que no tiene una razón de vivir. Y entonces el Señor Jesús es la respuesta que le da. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es la respuesta a aquellas cosas ilógicas cuando una persona está a punto de morir, que dice, puedo morir, Señor. Voy en paz. O cuando también algún familiar fallece, ¿verdad? O sea, yo he visto a personas que son tan fuertes que uno dice, yo no pudiera, yo estuviera derrotado, estuviera súper triste y de verdad, o sea, se le acaba de morir el hijo a la persona y todos pensamos de que debe ser al revés, que un hijo debería enterrar a su papá, ¿verdad? Y no un papá a su hijo. Decimos, Dios mío, qué increíble las fuerzas que esta persona tiene, pero me imagino que él sabe en el fondo de que su hijo está en un mejor lugar, tiene esa esperanza porque tuvo ese propósito y su hijo vino a cumplir el propósito en la familia de él, así como él está cumpliendo el propósito dentro de su familia y dentro de este mundo, ¿verdad? Pastor, un mensaje final que le gustaría dejar a toda la audiencia de Hola. Sí, por supuesto.
yo considero que toda aquella persona que en este momento está pasando por un mal momento, y especialmente aquellos que ya tienen una sentencia de muerte en sus vidas y que están casi de frente viendo la muerte porque un doctor ya te dijo que en tal fecha tu vida se va a ir de este mundo, quiero decirte de que es un momento importante para que veas en tu vida al Señor como tu esperanza de vida. Pastor, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Si usted quiere conocer un poquito más de la iglesia, Casa de Paz SB a través de redes sociales y el contacto también del pastor 7602-2908. Muchísimas gracias por habernos acompañado y traernos también ese mensaje de esperanza. Listo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Así nosotros vamos a continuar con más de Hola.